buenas tardes. Estamos ya en esta segunda edición correspondiente al año 2019 de nuestro programa Confidencias en el Tiempo, gracias a la producción de Jonathan Ramírez y gracias a HCM Radio TV. Estamos el día de hoy, tenemos un invitado con el cual vamos a conversar extensamente porque él nos acompañará durante todo el programa. No habrá el día de hoy dos bloques, tendremos un solo invitado el día de hoy. Le damos la bienvenida a Confidencias en el Tiempo y le agradecemos por haberse tomado su tiempo y estar el día de hoy con nosotros a Carlos de la Torre Paredes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias también a Jonathan y a HCM. Gracias a ti por venir el día de hoy hasta acá y compartir con nosotros tus ideas, tus obras, tus proyectos. Cuéntanos, Carlos. Carlos, amigos, como ustedes pueden ver, aquí les mostramos estos dos libros que él ha publicado. Este de acá se llama Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos. Es un cuentario, ¿no? Un libro de cuentos. Y el que podemos ver acá es Campos de Batalla. Es una novela corta, una novela breve. Estos son, digamos, tus dos últimos libros, Carlos. El Rufus tiene finura, sí, se publica por primera vez el año pasado, bueno, el año pasado, el 2018, en febrero, y logra una segunda edición para julio, que en la Feria Internacional del Libro sacamos la segunda edición con apogeo. Entonces es un libro que ha tenido 2 ediciones en un año, leído relativamente bien. Y El Señor de la Guerra, Campos de Batalla, que es de la saga Campos de Batalla, el nombre del libro es El Señor de la Guerra, sí es su tercera edición. Este libro salió por primera vez el año 2014, si no me equivoco, 2013, 2014, y ha tenido una segunda edición. Esta es la tercera edición del libro, esta vez bajo el sello de Torre de Papel, ¿no? Entonces, el año pasado hemos estado trabajando con Torre de Papel Ediciones y con Apogeo Ediciones en formatos distintos, y la verdad es que ha ido bastante bien, ¿no? Y eso es lo bueno, que el libro se está difundiendo, tus libros se están difundiendo. Este libro, Campos de Batalla y Literatura Fantástica, sí, por el tema, el título, esto es una saga, me dices. Sí, en sí yo trabajo dos universos expandidos, ¿no? Que son el de Herederos del Cosmos, que es un universo de ciencia ficción en el espacio, donde la Tierra pues ya ha quedado en el pasado, y el universo de Campos de Batalla, que es un universo medieval, ¿no? Al estilo Señor de los Anillos, Juego de Tronos. De hecho, que yo no tiendo tanto a la producción de libros o de sagas o de mundos posibles que estén vinculados un libro con el otro directamente, ¿no? No sé por qué no me gusta tanto, ¿no? La verdad lo he pensado, no entiendo todavía por qué no me gusta. No la primera, la segunda, la tercera parte, ¿no? Sí, no he logrado eso, ¿no? He hecho historias que sí tienen conexión tal vez de alguna manera, pero no es que tienes que leer uno para leer el otro después, ¿no? Nunca me ha gustado tanto esa idea, siempre me ha gustado más que las historias cierren, y es lo que he intentado en estos dos mundos posibles o en estas dos sagas, si se quiere entender de esa forma, ¿no? Y el contexto en el que se desarrolla esto, me imagino que es un contexto, no es un contexto local, me imagino que es un contexto global, un contexto amplio, sí, ¿no? Literatura fantástica en el Perú no se ha hecho mucho. ¿Qué es lo que quiénes te influenciaron? De repente hay algunos escritores en especial. Porque en el Perú, digamos que literatura fantástica no hay, ¿no? O sea, que haya trascendido más allá de Clemente Palma, de algunos cuentos que él tiene, pero no hay en realidad una gran literatura fantástica en el Perú, como Tolkien o etcétera, ¿no? Conan Doyle. Claro, en Perú pues había otra tradición narrativa, ¿no? Otra tradición literaria, pero en los últimos años ha habido un auge, ¿no? Sí, en los últimos años sí, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que me enmarco dentro de esa generación. Yo creo que no tiene tanto que ver con un proceso pues de lecturas, tomando en consideración también que somos un país que lee poco, ¿no? Yo no creo pues que la generación que se ha puesto a escribir fantástico lo haya hecho porque haya tenido lecturas que les hayan llevado a eso, ¿no? No lo creo, la verdad. Yo creo que más bien la influencia ha venido de otros lados, como son el cine, las series de televisión, los videojuegos también han sido muy importantes para nuestra generación, ¿no? Entonces, elementos pues que han terminado configurando una nueva óptica. Incluso hay mucha gente, toda la gente conoce pues que es el Señor de los Anillos, ¿no? Y los conocen por las películas. Más que todo por la película. Claro, entonces estas referencias que tienen vienen más que nada por el cine, vienen de los videojuegos, no necesariamente pues de la literatura, ¿no? Y otra cosa interesante, a mí siempre me gusta mencionarlo porque si no me equivoco, si no mal no recuerdo, lo dice Harlan Ellison en el libro Visiones Peligrosas, en el prólogo. Creo que el prólogo es de él, si mal no recuerdo. Menciona algo así como que al parecer en la ciencia ficción por lo menos
la tradición literaria no viene determinada por lo que se ha escrito antes, sino viene determinada más bien por los procesos tecnológicos y sociales que se están dando, Claro. porque la gente se enfoca más en eso. Yo creo que más o menos eso ha pasado también en este contexto, ¿no? Yo creo que eso más bien pasa con la literatura en países como el nuestro, ¿no? No creo que se basen tanto en la tradición literaria. De hecho, hay un establishment cultural que plantea un cierto tipo de narrativa hegemónica y que pues está en medios de comunicación, pues en los más hegemónicos. Sin embargo, hay una resistencia cultural que es muy fuerte, que tiene espacios también cada día más grandes y que incluso yo me atrevo a decir que vende más, ¿no? Vende más que el establishment, y la muestra son edición tras edición que se agotan. Entonces, lo que está sucediendo en el Perú es un cambio de óptica y yo estoy convencido que tiene que ver con procesos sociales y políticos. ¿Qué sucede? Tiene que ver directamente con la incorporación de nuevas tecnologías en comunicaciones, ¿no? Cable, internet, que entran a partir de los 90, principios de los 2000, pero además hay algo interesante que sucede en el proceso político peruano y es un proceso de liberalización que se consolida, aunque es complicado pues el tema, con la Constitución del 93, ¿es verdad? La Constitución del 93 es una constitución absolutamente liberal. Y eso, ¿a qué apunta? Eso apunta a consolidar burguesía emergente, y es lo que estamos viendo, consolidación de burguesía emergente. ¿Y qué pasa con la burguesía emergente cuando se consolida? Los padres que no han tenido educación, que han llegado, han puesto sus esteras, pero han trabajado, han logrado mandar a sus hijos al colegio, los han mandado a la universidad. ¿Qué empieza a hacer la gente cuando tiene esa capacidad? ¿Qué es lo primero que hace? Se educa, ¿sí o no? Lo primero que haces cuando tienes algo de plata es educarte, es un proceso pues generacional que se ha dado. Y la educación involucra también el consumo cultural. Entonces yo creo que es parte de este proceso liberalizador en el país que tiene que ver con nuevas tecnologías en comunicaciones, pero además una nueva óptica liberal en el país que ha permitido consolidar clase media emergente, ¿no? O en términos marxistas, burguesía, ¿no? Burguesía emergente, ¿no? Digamos que hay un nuevo grupo de repente de consumidores literarios o de lectores, ¿no? Que ahora están... Sí. Porque los Hábiles, padres de estos necesarios, personajes que sí. tú hablas, ¿no? Digamos, personajes en el sentido más completo, general, digamos que no estaban más cerca de la literatura, digamos que eran gente que todavía estaban emergente económicamente, que estaban llegando de la provincia a la ciudad y que Tenían otras problemas necesidades, que claro, solucionar, ¿no? sí. Otras prioridades. Pero ya los hijos se convierten ya en otro tipo ya de personajes que consumen cosas que los padres obviamente no hacían. En este caso, libros o literatura. Por supuesto, yo creo que es un proceso que se nota, ¿no? Se nota de forma muy clara y yo creo que tiene que ver directamente con eso, ¿no? Con la aparición o con la consolidación de literatura fantástica y alternativa en general en el Perú, ¿no? Es que, ¿sabes lo que sucede? Que cuando ya yéndonos pues a teoría política, aprovechando, ¿no? Tenemos un largo rato, cuando se consolida el Estado-Nación moderno luego del Tratado de Westfalia, ¿no? Luego de las guerras de religión, ¿qué sucede? Sucede que se consolida una clase social, que es la burguesía, ¿no? Y la burguesía, ¿qué plantea? La burguesía plantea básicamente procesos liberales, de que cada uno pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de restricción. Ya se ha estudiado un montón, pues, los procesos políticos, sociales en el Perú y la aparición de la pequeña burguesía o de la burguesía emergente. Y esto definitivamente trae también gente o una clase social más liberal pues que la clásica oligarquía aristocrática pues que hemos tenido dominando el país y lo sigue dominando, ¿no? Sin embargo, esta nueva clase social tiene una óptica distinta, pues una óptica de a mí no me van a decir qué hago, yo hago lo que quiero porque yo... Ni qué consumo Ni qué consumo, yo hago lo que me da la gana. Y ahora, ¿dónde queda este tema de la crítica que se hace de la alienación, por ejemplo? Porque dentro de por supuesto, dentro de la liberación, o sea, dentro del liberalismo, mejor dicho, perdón, tú haces lo que a ti te da la gana, consumes lo que a ti te da la gana, compras lo que tú quieres. Ahora, pero sin embargo, el liberalismo también, acuérdate que no te obliga a consumir algo, pero sí te induce. Para nada. Sí, para nada. Sí te induce a comprar, es a que consumir algo. Lo que ha generado es una nueva clase social. Ya cómo se comporta esta clase social va a depender también de los procesos sociales y políticos pues que se den en el país y de cómo nosotros como sociedad civil nos activemos y logremos abrir espacios de participación que acerquen la cultura a las personas. La gente ya tiene capacidad de adquirir cultura. Ahora lo que falta es cómo les llevamos la cultura, cómo abrimos espacios de participación cultural. Lamentablemente, el establishment cultural todavía no lo termina de notar, sin embargo hay iniciativas interesantes, ¿no? Por ejemplo, este año se han abierto
fondos concursables del Ministerio de Cultura, yo he ganado uno incluso para publicación del libro, pero han habido para cosas muy interesantes, han habido para proyectos de fomento a la lectura, ¿no? Yo conozco unos muchachos en Chiclayo que han ganado dinero, ¿no? Creo que 8.000, 10.000 soles, para que puedan llevar su proyecto a otras provincias, claro. Su proyecto de fomento a la lectura. Excelente, manjas, o sea, eso es lo que tiene que hacer el Estado, en vez de estar perdiendo el tiempo de tonterías. Ayudar a los proyectos que realmente... Miren, que están. Les comentamos, amigos, que Carlos tiene una maestría en gestión cultural, ¿verdad? No, en gestión de políticas públicas. Soy egresado de la maestría, todavía no tengo el magíster. Sí. Bueno, así y tengo es, pero una también... especialización en gestión cultural en el ámbito local también, ¿no? Por la OEI. Así es. Entonces, por eso, hablar con él, estamos hablando pues, con alguien que conoce estos temas, con alguien que tiene, digamos, conocimiento de estos temas y que la gestión de políticas públicas, el sistema educativo, ¿cuál es la evaluación que tú harías respecto a lo que sucede en la actualidad? No se está invirtiendo obviamente lo que se debería, pero ¿a qué se debe esto? ¿No? ¿Por qué a veces estos proyectos, de lo que tú por ejemplo mencionabas, no tienen tanto apoyo como el que sí deberían tener? Es que la óptica recién está cambiando, ¿no? De hecho que la nueva currícula es interesante, busca pues allanar diferencias. Yo creo que es interesante el proceso educativo que está viviendo el país. Creo que hay un trabajo interesante desde el Estado, desde los funcionarios públicos, que van mucho más allá pues de las políticas momentáneas, ¿no? De los políticos que elegimos. A veces hay temas institucionales que vienen funcionando y es lo que debemos defender al final cuando hablemos del Estado, no tanto pues los políticos que van y vienen, sino que la institucionalidad de estas instituciones se mantenga y avance con el tiempo, porque eso es lo que permite ir mejorando, ¿no? Y un ejemplo es el Ministerio de Cultura, que hasta hace unos años no sabía qué estaban haciendo, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo, y ahora pues hay una nueva óptica que invita a veces a hablar a gente pues de otros espacios, y lo que se está buscando justamente es hacer que la sociedad civil se active, que las empresas literarias, por ejemplo, en el tema de los concursos estos de literatura, para fondos concursales de literatura, es que las empresas funcionen. En el tema de darles a asociaciones, a colectivos, dinero para que hagan sus proyectos, ¿qué es lo que están fomentando? El Estado está siendo inteligente, está diciendo, tenemos una partida presupuestal que no sabemos en qué diablos gastarla. Exacto, hay que invertirla. Dásela pues a quien está haciendo algo. No pienses tú que vas a ser mejor que la persona que está en su espacio, en su localidad ya trabajando. Está muy bien lo que están haciendo. Entonces, es algo interesante que puede surgir del Estado. Yo tenía muy poca fe, la verdad, desde el Estado. Yo decía, el Estado no está haciendo nada, no se puede, el Estado es el enemigo de la cultura. Sin embargo, estas iniciativas son interesantes porque permiten que la sociedad civil se active. Y en la medida en que se logre eso, en la medida en que se logre que la sociedad civil se active y no sea uno, no sea el amigo pues del ministro, ¿no? Sino que sea algo abierto, que un montón de gente se pueda beneficiar, como ha sido este año. No sé, de verdad, yo aplaudo el trabajo de este año del Ministerio, pese a los roches que ha tenido de corrupción. El trabajo institucional de los funcionarios ha sido muy importante en ese sentido. Eso es gestión, eso es gestión cultural real, ¿no? El tema es cómo se hace ahora desde el ministerio para seguir fomentando eso, no necesariamente dándoles plata. Se les está dando dinero porque sí hay fondos concursables que han salido y partida para eso, pero se puede hacer más todavía. ¿Cómo hacemos para aperturar más espacios de participación? ¿Cómo hacemos para seguir trabajando con las asociaciones culturales, las ONG, los colectivos que hay en los barrios, en las zonas, en las distintas zonas que podemos encontrar en todo el Perú, para que estos colectivos se fortalezcan y abran espacios de participación ellos y empiecen a generar un circuito cultural y cambien pues el circuito cultural que está realmente reducido a ¿cuántos distritos? Acercado de Lima, Barranco, Miraflores, y tal vez San Isidro, por ahí, o sea, y de ahí no hay más. Y las librerías, ¿hasta dónde llegan? Las librerías llegan donde hay centros comerciales grandes. Eso es las librerías grandes, ¿no? Y eso hay librerías pequeñas que por ahí sobreviven, ¿no? Pero también con la justa, ¿no? Con la justa. Esos son problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Así es. Ahora, tú me estás dando una visión distinta, te digo, porque normalmente a las personas que yo he entrevistado siempre me hablan, pues, o siempre hablamos del tema del Ministerio de Cultura, que es casi ineficiente, ¿no? Que hay una ineptitud, que se apoya muy poco, pero tú me estás dando una visión totalmente distinta, te digo. No, perdón, el año pasado. Más positiva, en realidad, claro. Más optimista del tema cultural. La premiación se ha dado pues en noviembre del año pasado y recién les han dado los fondos a fines de diciembre, ¿no? A la editorial, por ejemplo, y a los colectivos. Entonces ha sido algo que ha salido el año pasado y que realmente ya se venía haciendo en cine, pero que no se hacía todavía en literatura, en teatro, ¿no? Pero y recién se está haciendo. Es que el cine, digamos que tiene más fuerza. Tiene más, así es, y también la inversión es más, o sea, es totalmente distinto, ¿no?
a lo que es la literatura. Carlos, volviendo nuevamente al tema de tus libros, aparte de estos dos libros que nos has traído el día de hoy, tú has publicado también otros libros, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí del 2016, perdón, Esencia Cardíaca. Sí. Y son pocos, pero son... Esos son 2 cuentos que están en este libro, sino que se publican en un formato pequeño, con dibujos de Diego Palma, del dibujante peruano Diego Palma, que también le fue bastante bien, se agotó el tiraje, y luego se decide con la editorial sumar esos 2 cuentos, que habían salido chiquitos, en ese libro, ¿no? Para darle más consistencia al libro, y quedó bien también, quedó bastante bien, porque este libro pues tenía justo, son temáticas distintas estos 2 libros, estas 2 historias, ¿no? Esencia Cardíaca es fantástico, y son SOS, ¿verdad? Sí. SOS es Sí, Herederos de Cosmos. SOS es de ciencia ficción, no es de mi saga de ciencia ficción. Entonces calzó muy bien este libro Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos, porque en ese libro hay 12 cuentos, 4 realistas, 4 fantásticos y 4 de ciencia ficción. Entonces, uno de los fantásticos es justo Esencia Cardíaca y uno de los de ciencia ficción es SOS, ¿no? Entonces calzó perfectamente. Perfecto. Y dime, ¿Tabaco con hierba no es magia también es otro cuento que está acá? No está ahí porque ese es un cuento para adultos. Eso está... Ese nombre sí, me agrada. Está divertido. Ha vendido muy bien también. Es un cuento de unos muchachos pues que están fumando un cigarro de marihuana y están leyendo un libro de magia y de repente uno se convierte en una bola de helado, ¿no? En una bola de helado verde, ¿no? Y su amigo no sabe qué hacer, entonces llama a su único amigo que conoce de magia para ver qué pueden hacer para rescatar a su amigo, ¿no? De eso trata el cuento y le ha ido bien también, es un poco fuerte, es bastante fuerte, la verdad, es para mayores de 18. Espero que salga este año, lo hemos conversado con Torre de Papel, no sé si vaya a salir porque tenemos el proyecto del fondo concursable que hemos ganado el año pasado. Háblanos, disculpa Carlos que te corte, háblanos un poco de este proyecto que han ganado ustedes en el Ministerio de Cultura. Básicamente, ¿de qué trata? ¿Qué es en esencia? Una novela. Se abren los fondos concursables el año pasado para publicaciones. Yo le digo a Carlos Echevarría, que es mi editor, oye, mira, se ha abierto ese fondo concursable, ¿qué tal si mandamos un libro? Tengo uno ahí que he escrito, hay que mandarlo a ver qué pasa. Tuvimos que armar un proyecto, justificarlo, yo lo armé, no hubo problemas con eso, él vio el tema económico y se manda el proyecto, ¿no? Al Ministerio de Cultura. Y han premiado 8 publicaciones, ¿no? 8 libros para publicaciones, nos van a dar 10.000 soles para la publicación, ¿no? La editorial se encarga de eso. Entonces, o ya le dieron, ¿no? Los 10.000 soles. El tema es que lo que ha ganado es una novela de aventura, es una novela que se llama La Conquista de Piro, que es del universo justo de Herederos del Cosmos, ¿no? Como yo te explicaba, Herederos del Cosmos es un universo expandido de ciencia ficción que tiene la novela Los Viejos Salvajes, que obtuvo la mención honrosa por la Cámara Peruana del Libro el año 2012. Luego tiene algunos cuentos que sale SOS en individual y luego algunos que se suman en Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos. Hay 3 cuentos de Herederos del Cosmos ahí y uno que no es de ese, entre esos 4 de ciencia ficción, uno que no es de Herederos del Cosmos y otros 3 sí, ¿no? Y ahora esta novela que ha sacado pues el fondo concursable que se publica este año, ¿no? Estamos proyectando la publicación para la internacional, ¿no? Tenerlo para julio es un trabajo de verdad difícil, arduo, porque ya la tengo escrita, pero tú sabes que la corrección es lo... Eso es lo más difícil. Más difícil. Tú lo puedes escribir. Es bonito, pero es difícil, ¿no? Porque uno duda mucho, sufre mucho, es un proceso arduo. Entonces estamos ahorita, en este momento estamos en ese proceso y esperamos pues, yo espero sinceramente mejorar el libro, ¿no? Yo creo que uno siempre le ve defectos a lo que ha hecho, por más que haya ganado concursos y todo, ¿no? Siempre hay algo que no te satisface 100%. Entonces yo estoy en eso. No está terminado. En ese proceso estoy. Entonces estoy peleándome un poco con el libro, arreglando cosas, he hecho escaletas de los personajes, perfiles de los personajes para modificarlos más, para darles más sentido. Estoy trabajando mucho la novela, ¿no? Estoy cambiando algunas cositas por ahí para darle más fuerza a la historia, para que tenga más sentido, la narración. Estoy reescribiendo algunos párrafos que no sonaban tan bien. Es un trabajo pues arduo, ¿no? Pero la historia es una historia de la conquista de un grupo militar a una galaxia, ¿no? Bueno, es una historia de aventura, ¿no? Es una suerte realmente que haya ganado. Lo que yo sí espero es que lo reciba bien los lectores, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que es un libro de Herederos del Cosmos, de la saga de Herederos del Cosmos, y al igual que los cuentos que están en Rufus tiene finura, es muy distinto a la novela Los Viejos Salvajes, que tiene
gran cantidad de lectores, tiene ya casi 4.000 lectores, y ellos están, no sé, tal vez me confundo, pero siempre me dicen la segunda parte, y yo no creo que vaya a escribir la segunda parte. Y este libro se diferencia mucho de Los Viejos Salvajes, porque este es un libro de acción y aventura, y Los Viejos Salvajes es un libro de terror psicológico, ¿no? Son cosas distintas, yo no sé cómo lo vaya a tomar el público. Terror psicológico, es otra cosa. Esos temas sí, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo toma el público. Yo espero que bien, al ministerio le ha gustado el trabajo, así que no creo que haya mucho problema, ¿no? Sí, hay público para todo. ¿No? Hay público para todo. Sí, pero ya quiero mi público. Ya tengo mi gente, güey. Así es. Pero de repente con esto también haces nuevo público, ¿no? Vamos a hacer más. Especialmente, creo que los libros, la literatura de aventura un poco capta más el público joven, ¿no? Un público, sí, aquel que más a veces disfruta y goza de estas lecturas. Sí, yo creo que sí, hay mucho contacto con el público juvenil por varias razones. Justo lo hablaba con dos amigos escritores que vinieron la semana pasada, que son Cristian Ramírez y Jaime Latorre. Ajá, y hablábamos, ¿no? de 100 años de soledad, hablábamos, ¿no? Que es un libro bellísimo, hermoso, pero que a mí me lo mandaron a leer en el colegio y yo sufrí un poco porque yo no, o sea, ya, se puede leer el libro, entiendes lo que pasa, pero no entiendes la complejidad de lo que sucede, no disfrutas realmente lo que está sucediendo. Yo tuve ese problema también con ese libro, y es más, hasta me enredé con todos los buen día. Y es complicado, y no, es que es muy rico, pero necesitas tal vez una madurez de lectura, tal vez una madurez también emocional, para entender lo que está pasando. Porque cuando tú estás niño, tú estás buscando pues referencias más cercanas a ti, ¿no? Claro, y ahí te están contando la historia. Con lo que te identificas más, de repente, ¿no? Algo con lo que te identificas. Ahí te están contando de la fundación de un pueblo en medio de la selva y tú te pierdes porque no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí. Ahorita a nuestra edad lo lees y es una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Pero tal vez de niño habría que buscar mejor el tema de lecturas para los niños, ¿no? Discutimos mucho ese tema en el tema de fomento a la lectura y estamos convencidos que la literatura fantástica, la ciencia ficción ha calado muy bien porque se vincula a las referencias culturales que tienen los niños, ¿no? Entonces se identifica muy rápido. Por ese lado estamos atacando el tema de fomento a la lectura, sin embargo, no debemos descuidar, yo estoy convencido de eso, la literatura universal, ¿no? Pero sí teniendo en consideración eso, que los niños tal vez, por lo menos para sus primeras lecturas, hay que acercarles algo que tenga más que ver con ellos, ¿no? Claro, con lo que se puedan identificar. Así, para que se peguen con la lectura y realmente se emocionen. Porque claro, tú agarras 100 años de soledad a nuestra edad y la cosa fluye, lo lees como si fuera... después de haber leído tantos otros libros, ¿no? No, es que es fácil. O sea, involucrado con el tema, con la atmósfera que rodea 100 años de soledad. Es eso, yo creo, porque está magistralmente escrito. García Márquez es un maestro. Realmente tú lo puedes leer a cualquier edad y fluye. El tema es la atmósfera. Claro. Tú cómo te enmarcas en esa atmósfera que si bien toca temas de la literatura universal o temas universales como son la fundación de una ciudad, como son el incesto, etcétera, cómo tú te enmarcas en esa atmósfera de niño, cuando tú lo que estás teniendo en la cabeza son otras atmósferas completamente distintas, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Entonces deberíamos discutir un poco más eso y ver cómo acercamos literatura a los más pequeños y cómo vamos pues realmente acercando el tipo de literatura que más necesitan, ¿no? Tal vez un niño de 13, 14 años que ya tiene lecturas previas y tiene un bagaje cultural más amplio, o sea, entiende el mundo de una forma más amplia, lo va a leer y lo va a disfrutar. Pero tal vez uno que no. Eso habría que empezar a verlo, ¿no? Entender que la literatura o que el disfrute del arte no es un tema colectivo. No es que tú agarres y sueltes el arte y le digas, ya carajo, disfruten el arte y todos tienen que disfrutarlo. Todos, ¿sí? No es así. Cada uno va a disfrutar el arte desde su sensibilidad y desde sus propias experiencias. Desde su contexto también. Claro. Desde su contexto también, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve leyendo a Dickens, por ejemplo, los cuentos de Navidad, estas cosas, el contexto es un contexto distinto de repente distinto sea el que tenemos acá en Lima o en provincia, ¿no? Es un contexto distinto, entonces tú empiezas a idealizarte, obviamente hablando de cuando era niño, estoy hablando, ¿no? Entonces, digamos que no te motiva mucho, ¿no? No te introduces mucho en el libro. Claro, cuando yo leí Corazón, me acuerdo que le hacían bullying al hijo de la verdulera, y yo decía, idiota, ¿por qué no les pega? Porque en mi época yo me agarraba golpes, yo decía, ¿qué le pasa? Entonces yo me molestaba el personaje, me molestaba el libro y no lo leí, pues. Porque me parecía absurdo, decía, este es un idiota. Yo decía, ¿por qué no hace las cosas que cualquier niño haría? Entonces, cositas así, yo no las entiendo. Eso es la época, es el contexto, es todo eso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que estos libros de repente no sean para leer. No, para nada, son buenos, son buenísimos. Son absolutamente buenos. Sino que todo en su momento y su lugar. Exactamente. Y básicamente cuando se trata de fomentar la lectura, por ejemplo, ¿no? Claro, alguien que nunca ha leído, que recién está agarrando el libro, no lo asustes, pues. Exacto. Ahora, Carlos, en el tema precisamente de fomento a la lectura y de
Gestiones Públicas, de Gestión Pública. Este año ha sido, acá en esta zona de San Juan de Urigancho, en Cajamarquilla, me parece. Ya. Había una biblioteca, la biblioteca Helen Keller, no sé si has escuchado hablar de ella. Me parece pero es que una sí, biblioteca sí, que tiene ya más de 20 años funcionando y que el Ministerio de Cultura la quería cerrar porque había ciertos ahí temas que no cumplían con las reglas, que tenía que tener ¿sí? tantos salones, ¿no? Porque eso es funcionaba tontería. como una biblioteca como de un colegio infantil, ¿no? Un colegio, un jardín para niños. Entonces tenía que cumplir ciertos parámetros y me parece que le faltaba cumplir un parámetro de todos ellos, una regla por así decirlo, y por ese tema la querían cerrar. ¿En serio? Sí, así. Inclusive sacamos un artículo en la revista, eso ha sido, este año ha sido. ¿Qué está haciendo de repente el ministerio o qué crees tú que se debería hacer, por ejemplo, para crear más bibliotecas escolares? O no escolares, sino bibliotecas públicas en general, ¿no? Porque hay muy pocas bibliotecas en el Perú. Sí, es un tema que hemos discutido. Hay una idea pues permanente de que el construir bibliotecas y poner personal va a generar algo, ¿no? Yo estoy en contra de esa idea, ¿no? Y yo lo digo por ejemplos claros, ¿no? Un ejemplo para mí es la biblioteca de Barranco, que estaba olvidada, siendo Barranco un distrito cultural, entre comillas. La biblioteca de Los Olivos, que es hermosa, que es de A1 y 3 gatos leyendo, o sea... lo que pasa es que no se trata a veces de ir y poner una biblioteca ahí, sino de hacer una especie de, ¿qué te digo?, de estudio de repente de la zona o de fomentar en el mismo lugar donde se pone la biblioteca que la gente vaya, o sea, llamar la atención de alguna forma. ¿Pero ¿no? ¿Cómo haces eso? Pero si tú vas y pones una biblioteca, pero de repente haciendo más actividades, porque en estas pero ¿quién tiene que hacer esas actividades? Bueno, el mismo Ministerio de Cultura y los mismos escritores. De repente. Yo creo que no. Las mismas autoridades. Yo creo que lo tiene que hacer la sociedad civil organizada. Yo creo que si hay una biblioteca una biblioteca social que se ha hecho, no sé si la biblioteca Helen Keller es eso, o sea, si son un grupo de gente, una asociación que lo ha hecho, el ministerio, bueno, los vecinos en primer lugar, ¿no? Ya, el ministerio lo que tiene que hacer ahí es llegar y decirles, no, te voy a cerrar, y no decirle, oye, ¿cómo hago para mejorar tu trabajo? ¿Qué necesitas? Esa es su chamba. No agarrar y decir, no, te voy a cerrar, te voy a fiscalizar, es una estupidez. No tiene ningún sentido. Pero a veces se hace eso. Yo, por ejemplo, soy de esa idea, ¿no? Hay un montón de lugares y por eso te digo, hay que la sociedad civil organizada es la única que puede generar un cambio real. Porque si tú agarras y pones cemento, pones funcionarios ahí y no saben qué hacer. O sea, dicen, ¿qué hago acá? Por Dios, o sea, ¿cómo llamo a la gente? En cambio, la sociedad civil que ya está organizada, que ya tiene una biblioteca, que ya hace talleres y todo eso, ya conoce a la gente, ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene convocatoria. Foméntale algo, o sea, dale capacidad. ¿Qué necesitan? Estos fondos concursables más o menos han ido por ese lado para el tema de fomento a la lectura. Por eso me parece aplaudible, ¿no? Por supuesto, claro. Pero se puede hacer mucho más, porque han sido contaditos también con los dedos. Han sido 10, 12 proyectos que han ganado, que está bien, pero en todo el país está pasando eso. Y debería haber algún mecanismo, no necesariamente para darle activos económicos, sino para tal vez capacitar, brindar tal vez posibilidad de que vayan autores, o que vaya alguien a dar conferencias, no sé. Se pueden hacer un montón de cosas, pero directamente con la sociedad civil ya organizada. Yo creo eso. Sí, bueno, no, estoy de acuerdo. Creo que, pero esto obviamente parte desde el punto de vista de que sea la sociedad civil organizada la que haga esto, ¿no? La que empiece a hacer esto. Ahora, para que esta gente, para que esta sociedad civil también empiece a hacer, también hay que ver, hay algo más detrás de esto, ¿no? Ya, pero ¿de quién depende esa chamba? Por eso, bueno, creo que depende, es un círculo en realidad. Es un círculo, ¿no? No podemos tampoco culpar al Estado de todo. Claro, muchas veces es del Estado. Yo no creo que sea el Estado. Yo creo que el Estado somos todos. Exacto. Y deben hacer de nosotros mismos. Si nosotros creemos que debemos generar un cambio en nuestra sociedad, pues hagámoslo. No esperemos a que el Estado lo haga y el Estado va a responder. Porque al final de cuentas el Estado, como tú, ¿no? responde de acuerdo a la población que tiene. Exacto. ¿no? Si estamos fregando, si estamos exigiendo, haciendo cosas, lo van a hacer. ¿Por qué están dando estos fondos concursales? Porque hay una masa pues de gestores, hay una masa de escritores, una masa de editoriales que están exigiendo cosas y que están diciéndole al Estado, oye, tú tienes plata, mira acá necesitamos cosas. Y, bueno, sí, pues es cierto, ¿no? Y el tema de la ley del libro, por ejemplo, que todavía no sale, ese es un problemón, ¿no? Tenemos ahí un problema con el Ministerio de Economía también, que incluso ha falseado las cifras, ¿no? Ha dicho que se ha evitado por impuestos como 600 millones, creo, cuando ha sido 100 millones y pico, nomás en una SUNAT, o sea, todo un chongazo, pues se quieren tumbar una ley que es necesaria, son estúpidos, o sea, yo no entiendo esas cosas. Bueno, y creo que el tema de los impuestos al libro lo han reprogramado un año más, me parece, ¿no? Sí, pero también es difícil. Pero ahora, ¿no? eso, un año más, o sea, bueno. Es que se viene prorrogando hace un montón de años. Esa ley creo que venció el 2012, 2013 y se viene prorrogando año tras año, ¿no? Sí. Bueno, me comunican, Carlos, que vamos a hacer un pequeño corte. Pero vamos hablando de la ley del libro, es interesante. Hablando de la ley del libro, el tema del sistema educativo, el tema, distintos temas relacionados a la educación y la cultura en el país. Así que ya regresamos.
gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Estamos de vuelta con el escritor Carlos de la Torre Paredes, con quien estamos teniendo esta excelente conversación acerca del tema, Carlos, de gestión pública y de gestión cultural también de alguna forma, porque la cultura también es una gestión, también es a veces una inversión. Dentro de la cultura, Carlos, se tiene este estereotipo, esta idea, este prejuicio de que la cultura no vende, que la cultura no paga, de que la cultura a veces inclusive tiene que ser gratuita, qué sé yo. ¿Qué piensas tú al respecto de este tema? La cultura, yo me acuerdo que una vez el doctor de Negri, su programa, ¿no? Cuando le hablaban de la cultura, él le decía que por qué él no iba, por ejemplo, ¿no? a los barrios así más marginales, qué sé yo, donde la gente necesitaba cultura. Pero él dijo una respuesta que me dejó pensando, ¿no? Él dijo que la cultura no la podía hacer acá, me dijo, o sea, abajo, la cultura tenía que hacerla arriba. O sea, no en el sentido, digamos, clasista, sino en un sentido más de que tengo que darte buena cultura. Yo no puedo solamente ir a un barrio y empezar a hablar cuando a Deneri no lo va a entender nadie, ¿me entiendes? Sino que hay que empezar, digamos, es un proceso que hay que ir paso a paso. ¿Qué opinas tú al respecto de este tema de cómo se maneja, mejor dicho, la cultura en el país? Sí, yo creo que es un proceso, ¿eh? Yo creo que definitivamente es un proceso que se tiene que dar. No sé si la óptica pues del maestro de Negri haya sido la más acertada, ¿no? Cada uno tiene su óptica respecto a cómo se trabaja cultura. Yo creo más bien lo contrario, ¿no? Yo creo que es necesario acercarnos, es necesario activar a la sociedad civil para que se generen espacios de participación en la cultura, ¿no? Y esta idea, pues, del disfrute gratuito de la cultura está bien, es positiva, pero no es todo. Y el problema es que el disfrute gratuito de la cultura te permite solamente a un tipo de cultura sobrevivir, que es la cultura que está más enmarcada, pues, dentro de la élite cultural y que tiene capacidad económica, pues, permanente, ¿no? Claro, Porque tiene respaldo de entidades, pues, económicas, políticas, de forma permanente, cosa que no sucede con la mayoría de iniciativas, ¿no? Entonces, lo que se necesita es entender que la cultura también tiene, la participación cultural también involucra la inserción, pues, de la industria cultural, ¿no? Como parte de este proceso. La participación son varios elementos, no es solamente tener acceso a la cultura, no es solamente poder disfrutar gratuitamente de la cultura, es también poder tener capacidad de producir cultura, tener capacidad de adquirir cultura de forma económica, porque tú no puedes producir si es que no hay un sustento económico que te permita seguir produciendo. Eso es básico. O sea, si alguien hace un libro y no vende, no va a poder publicar un segundo porque no hay plata. Así de simple. Si tú haces una obra de teatro y no conseguiste los fondos para el vestuario, te fregaste porque te vas a quedar endeudado para pagar eso y ya no vas a poder hacer una segunda obra. Es imposible. Así es. parte de la participación el entender que el circuito cultural involucra 4 aristas fundamentales, que son acceso, consumo, producción y disfrute gratuito. Son 4 cosas que hay que tomar en consideración, ¿no? No solamente, uno normalmente cree que la cultura debe ser gratis. Hay cultura gratis y está bien que la haya, pero hay que entender también, nosotros como gestores, como gente que produce arte, tenemos que comprender que somos parte, pues, de este circuito de participación, y que si es que mochamos uno de los
de estas aristas, de estos elementos, malogramos todo el circuito, pues ese es el problema, ¿no? Realmente hay que entender eso, ¿no? Y básicamente esa es nuestra chamba, ¿no? Abrir espacios de participación entendiendo eso, ¿no? Y ahora, ¿por qué, digamos que en el Perú, bueno, tenemos esta idea de que Perú es un país culturalmente atrasado? Porque precisamente este proceso de cultura durante años ha sido postergado, creo yo. No se ha hecho, por ejemplo, lo que el Ministerio de Cultura, lo que me comentas que está haciendo recién ahora. El Ministerio de Cultura ya tiene como, no sé, 8 años, creo, de haber sido creado. En 2009 me parece que fue creado. Y ya existía el INC y se hacía muy poco. Me acuerdo que leí por ahí que en el gobierno de Velasco se hizo algunas cosas, fomento del cine, fomento de los libros, de la lectura, etcétera. Pero se ha ido postergando a través de los años el tema cultural y lo mismo se está haciendo con el tema educativo. Pasando al tema del sistema educativo que hay en el Perú, por ejemplo, el tema del presupuesto para educación. ¿Tú crees que está bien? ¿Crees que se debería aumentar? ¿Qué es lo que se pide? ¿Crees que...? Te juro que el tema de presupuesto sí no lo manejo, ¿no? O sea, no tengo idea cuáles son los problemas presupuestales que tenga. Me imagino que... Pero tú sabes, ¿no? Que el presupuesto para educación es el más bajo de repente de toda la región. Acá el presupuesto que se maneja en el Perú es el más bajo de toda la región, inclusive el de Bolivia nos gana casi por el doble. Pero más allá de presupuestos y de temas de números económicos y de estadísticos, o sea, el sistema educativo en el Perú que se está haciendo, que se está llevando a cabo hoy en día, ¿es el más correcto, crees tú? ¿O crees que hay muchas cosas por mejorar que definitivamente cambiarían todo esto? Como te decía, yo creo que hay un proceso interesante, ¿no? O sea, hay una óptica en el mundo, es una óptica mundial la nueva currícula que se está teniendo en el Perú, es una óptica mundial. Que ha sido también bastante criticada, yo sé de paso acá en el Perú, por temas más ya conservadores. Sí, pero fuera de ese tema, o sea, ya, dejando de lado los temas, pues, que tienen que ver con ideología de género, todo eso, la idea que plantea básicamente la nueva currícula es, como te decía, allanar diferencias entre los niveles educativos en las regiones, ¿no? O sea, es acercar más la educación y basarla no tanto en memoria, que era lo que nos hacía más a nosotros, sino basarla en competencias, ¿no? En capacidades y competencias para la vida. Claro. Esa es más o menos la idea. Porque la educación que hemos tenido nosotros es una educación más de memorizar, ¿no? Aprende de esto, el profesor venía y decía su cómo tú aplicas en la vida lo que has aprendido. Esa es más o menos la óptica ahora y me parece más interesante. Eso es según la nueva currícula, ¿no? Justo me especialicé también en la nueva currícula hace poco. Me parece que está bien, hay que ver qué efectos trae, ¿no? Hay que entender también que vivimos en un país muy complicado, con muchas diferencias sociales, económicas, con dificultades de acceso, hay centros poblados pues que están alejados de todo, tienen 3, 4 casas y ¿cómo llevas un colegio ahí? O sea, hay cosas muy difíciles, ¿no? El tema de educación rural es un problema real para nosotros porque todavía hay muchos lugares donde hay pocos profesores o no se puede tener a la cantidad de profesores necesarios. Colegios de calamina que se caen a pedazos. Muchos problemas tenemos, ¿no? Pero creo que la óptica es interesante. De hecho, que el país sufre mucho por temas pues como corrupción, temas como malos funcionarios. Pero si quitáramos todo eso, creo que habría un avance significativo, ¿no? Yo creo que sí, que es positivo lo que está pasando en general, ¿no? Y con respecto a la cultura, yo creo que lo fundamental, o sea, ¿qué ha pasado en el Perú? Respecto a la cultura que está pasando en los últimos años, yo creo que ya se está entendiendo algo fundamental justamente para el tema de espacios de participación, ¿no? Y es que la cultura es un medio de desarrollo también. Por supuesto. Solo que la gente no lo entendía. Exactamente. Ya lo están entendiendo. Ya lo están entendiendo. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ya la gente se da cuenta que la cultura puede ser un medio de desarrollo no solo personal, intelectual, sino también económico, ¿no? Hay gente que está viviendo de la cultura, del arte, y eso es fundamental, ¿no? Es un cambio pues que estamos teniendo. Y tiene que ver con todo lo que te hablaba, ¿no? Procesos sociales, políticos, que van generando esta nueva sociedad, ¿no? Es una sociedad interesante la que estamos enfrentando ahora. Dentro de los procesos sociales que estamos viviendo, dentro de ellos está también los procesos de la literatura, por ejemplo. Claro. El Perú se caracteriza por haber tenido muy buenos escritores, ¿no? Escritores como Vallejo, como el mismo Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿no? En la actualidad, ¿cómo vislumbras tú el tema literario? El tema más allá de la creación literaria, o sea, el tema ya en general digamos, del mercado de la literatura, que sea de los escritores. Me parece interesante, me parece excelente lo que está pasando. Como te decía, hay nuevos espacios basados en esas nuevas clases sociales, o esas nuevas clases sociales que se están gestando. Hay un cambio absoluto respecto a los mercados, ¿no? Los mercados tradicionales de literatura basados en librerías, que eran básicamente para un establishment cultural, una élite cultural, han dejado de ser
tan relevantes para editoriales más pequeñas. Las editoriales más pequeñas buscan abrir nuevos espacios de mercado. Entonces hay un cambio significativo, ¿no? Y buscan también, digamos, promover a nuevos escritores. Promover a nuevos. Y la aparición de literatura fantástica, ciencia ficción, terror. El terror es interesantísimo, ¿no? Todo lo que es literatura alternativa es una muestra pues fehaciente de que hay un cambio, ¿no? Porque no solamente es que las editoriales independientes estén trabajando estos temas, sino que es una nueva generación que básicamente está trabajando estos temas y que está obligando a las grandes editoriales transnacionales a también tratar estos temas, ¿no? Entonces, quienes están teniendo la batuta en ventas, en posicionamiento, están teniendo las editoriales pequeñas porque están tocando los temas más generacionales, ¿no? Y yo creo que es un tema estrictamente generacional todo lo que respecta a la literatura alternativa, ¿no? La mayoría de autores que yo conozco de mi edad básicamente escriben en literatura alternativa, básicamente, y incluso yo estoy llevando ahorita la maestría en escritura creativa y de verdad que un porcentaje importante de narradores están apuntando a terror o ciencia ficción, o sea... Sí. Ahora, pero ¿no crees tú también que a veces, bueno, hay quienes obviamente lo hacen porque, como te digo, es parte de repente de un movimiento, parte de un proceso, como tú lo dices, pero también a veces hay los advenedizos que empiezan a hacer solo por vender, ¿no? ¿No crees tú también que esto puede devenir en eso al final? Sí, pero eso siempre va a haber, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a preocupar de censurar a la gente que solita se va a quemar, que solitos se quemen? O sea, el arte, la cultura, mira, el mundo del mercado es simple, el mercado se maneja prácticamente solo en ese sentido, ¿no? De hecho que el tema de publicidad, todo eso ayuda, pero tú te das cuenta que hay libros que se le han hecho mucha publicidad y no han sacado segunda edición, pues. ¿Y qué pasó? Vendieron el primer tiraje, pero no tenía carne, pues no había esencia, era un efecto publicitario, de marketing, ¿no? Entonces, la publicidad ayuda, sí, pero no te hace producto cultural, pues, no te hace. Esto es otra cosa, estamos en otro lado, estamos en otro mundo nosotros, estamos más allá del mercado. Perfecto. Pero sí nos enmarcamos en un mercado, esa es la verdad. Bueno, tienen que, porque si no, entonces pues... Si no, no sobrevivimos tampoco. Ese tema también, Carlos, del tema editorial, por ejemplo, ¿qué pasa si un escritor no publica con una editorial? Es un escritor independiente que quiere, de repente, manda sus libros a un taller, lo imprime y él solo lo vende. Difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Es recomendable o...? Yo no lo recomiendo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el circuito literario acá... Primero que es muy cerrado, es muy complejo, pero además porque el escritor tiene que estar preocupándose de escribir, no de preparar su libro y estarlo repartiendo y vendiendo. O sea, yo entiendo que es parte de la emoción de hacerlo, ¿no? Yo también lo he hecho en algún momento. Pero ahora yo me doy cuenta que es más importante tener una calidad de producción buena y buscar editoriales amigas, ¿no? Que se encarguen de hacer el trabajo. O sea, el gran problema que teníamos hace 10 años es que muchas editoriales eran truchas, ¿no? Muchas editoriales te metían rata, te robaban, ¿no? Sí, ahora ya no. Ahora son empresas formales. Tú te vas a Pogeo, te vas a Torre de Papel, es bacán, ¿no? O sea, todo limpio, todo chévere. Entonces, tenemos eso ahora. Y ¿por qué no aprovechar estas nuevas editoriales que están saliendo y que están dando oportunidades y que se están preocupando por posicionar el libro, que se están preocupando por hacerle la publicidad, por llevarlo a las librerías? Cosas que nosotros como autores no podemos hacer, no solamente por el tema de que nos gasta mental y físicamente, sino porque no tenemos estas tonterías que hay que llevar a las librerías, que son... no me acuerdo cómo se llama, guía de remisión, tenemos que ver el tema de SUNAT. Tema burocrático, etcétera, etcétera. ¿Para qué? O sea... vamos a sufrir con eso. Y claro, la otra posibilidad es la venta mano a mano, ¿no? Que lo sacas para vender mano a mano. Sí puede ser, pero eso es nadie te va a tomar en serio, ni tus amigos te van a tomar en serio, así, porque es que lo estás haciendo de una forma pues muy casera, ¿no? Muy rústica, muy rústica. Entonces, enmárcate dentro del formato, más que nada pues tenemos un mercado muy clásico acá. Si quieres sacar ebook también está bien, pero no vas a tener rebote acá en Perú, eso sí tenlo clarísimo, ¿no? El ebook no funciona en Perú. Y eso, ya que mencionas eso, el tema virtual con el tema del libro en físico. Soy fanático yo. ¿Cuál hoy en día, pues hablando precisamente de esos procesos y esos cambios que se van dando, por ejemplo, la tecnología hoy en día ha ayudado de repente para fomentar la lectura? Sí. No sé, yo creo que ha ayudado bastante. Tú debes tener más los datos más exactos. Sí, por supuesto. Pero ha aumentado, me imagino, los lectores por el tema de las redes sociales y qué sé yo. No, y todo el mundo lee en PDF ahora. Ajá, por ejemplo, claro, ¿no? En PDF, en Link, en todas esas cuestiones. Claro. Digamos que le recomendarías a un escritor hoy en día que también publique sus libros virtuales aparte del libro físico.
Sí. Pero, ojo que definitivamente el libro físico va a superar siempre al libro virtual, ¿no? ¿O no crees tú eso? Sí, ¿qué pasa? A ver, dos temas interesantes para tratar. Ya, mira, el mercado peruano es un mercado de libro físico. A la gente le gusta el libro físico, debe ser por muchas razones. En parte que somos país conservador. Pero además, la gente no está acostumbrada al ebook, ¿no? Al Kindle, al Kobo, no se acostumbran. A mí me encanta. Yo de verdad, así lo digo, me encanta, yo lo prefiero al libro físico, la verdad, puedo llevar 1000 libros en un aparatito, es lo máximo, puedo leer con sol, puedo leer de noche, es lo máximo, yo amo mi Kindle, ¿no? Particularmente, pero yo sí entiendo que el mercado peruano es básicamente el libro físico, y otra cosa que es importante entender es que la gente lee mucho en virtual, pero no compra en virtual, porque el acceso a literatura virtual es básicamente gratis. Sí. Y hay piratas ahí, pero hasta por gusto. Entonces, si te piratean en físico, en virtual es mucho más fácil. Claro. Entonces, claro, si tú como autor dices, quiero poder seguir publicando, que mi producto venda, olvídate del virtual en Perú, pero en Perú no. Ahora, pero también el público, me imagino que en Perú, si bien es cierto, ha crecido el público virtual, pero también en zonas específicas, porque todavía la tecnología... No, todo el mundo lee PDF. Chibolos... Bueno, acá en Lima, de repente. Ya, sí, en Lima, pero cualquier chiquillo con un celular te lee PDF. Sí, hoy en día inclusive he visto hasta en el Metropolitano, por ejemplo, he visto jóvenes, ¿no? Con su tablet, con su celular leyendo en PDF, ¿no? Claro, ya se está utilizando. Está bien, eso en el fondo es positivo, porque a final de cuentas estás leyendo. Pero no le conviene al autor. Pero obviamente que al autor, como ya tema de mercado y etcétera, obviamente que no le va a convenir, ¿no? Claro. Porque... No, y como bien dices, también hay muchos lugares en donde no llega, pues, tecnología, ¿no? Exacto. Pero ya se está rompiendo, eso. Pero hay una preferencia todavía al libro físico, ¿no? Yo creo que son muchos factores, principalmente ese tema, ¿no? De que no le conviene al autor peruano vender su libro en formato virtual porque se lo piratean al toque. Entonces hay una resistencia de parte de las editoriales y de los autores, pero también de las mismas personas que son muy conservadoras y no están dispuestas a agarrar el ebook. O sea, el solo hecho de que tú le digas, oye, ¿por qué no lees en ebook? No, yo prefiero el libro, te dicen. Así, No, sin haberlo agarrado. Sí, particularmente te lo digo, por ejemplo, yo prefiero leer el libro 1000 veces, ¿no? Antes que... ¿Te has agarrado un ebook? ¿Has leído un Kindle alguna vez en tu vida? Por supuesto, sí, pero no sé, no tengo esa... Es hermoso. Hace que me empiezan a arder los ojos. No, eso no es Kindle, pues, eso no es ebook. Tú has leído en tablet. En tablet. No, pues tablet es otra cosa, tablet es un chaikai, claro. Yo te hablo de un e-reader con tinta electrónica. Ya no, pues. Claro, yo te hablo de un equipo hecho para leer específicamente, que no puedes entrar a internet, no, pero imagínate Facebook, acá, pues... Estamos hablando de... Hay poquísimos, poca gente, ¿no? Sí, estamos hablando del Perú. Pero es una resistencia, o sea, es una resistencia cultural a tomar esto. Y lo interesante, y yo te lo digo porque yo me he dado cuenta de algo bien curioso, es que la resistencia viene de los más jóvenes, no viene de los viejos. Sí. No, claro, porque ya pues los viejos pertenecieron a una etapa y se quedaron de repente en esa etapa también. No, o sea, yo me refiero a una resistencia al libro electrónico. Mi papá tiene 66 años, lee en ebook. Sí. El escritor Daniel Salvo debe tener 50 y pico años, lee en ebook. Conozco un montón de gente que lee en ebook más de 50 años. Y te lo dicen, es más bacán, te dicen todavía, puedo llevar todo acá. O sea, lo práctico, ¿no? El chiquillo no, el olor del papel. Sí, bueno, a mí me parece eso inclusive, o sea, el tema del libro, sí, no sé, las es otra hojas. óptica, pero es una resistencia, y es una resistencia a no agarrar el Kindle, a no agarrar el Kobo, o sea, el agarrar un ebook de verdad. De repente, es como por ejemplo escribir hoy en día, bueno, obviamente si escribes una novela, no es fácil que lo hagas en una computadora, no te vas a poder escribir claro. Obviamente, ¿no? Pero por ejemplo, yo escribo poesía, y por ejemplo, para mí, yo prefiero hacerlo 1000 veces, escribir poesía en hoja y papel. Es otra cosa, claro, no, de poesía sí, pues incluso leer poesía es mejor en papel. Sí, por el tema de la diagramación, todo eso sí. Si es para leer así una novela, eso sí, mándate. Pero esos temas son, interesantes. Es para debatir, son para debatir. Yo debato, y a mí sí me gusta mucho el Kindle, ¿no? Más que el Kindle, el ebook, yo empecé con un Kobo, ahora tengo un Kindle, pero la verdad es que el acceso a información es infinito, ¿no? O sea, no descargo pirata porque es perjudicial, ¿no? Pero está toda la literatura universal está en pirata para descargar. Y los libros son mucho más accesibles, hay libros que no encuentras acá en ninguna librería y la descargas a $3, $4, ¿no? Al final, barato, claro, vale la pena. Barato. O libros que llegan acá 80 soles, 100 soles y está $5, lo puedes leer ahí y lo tienes para siempre. Es lo máximo. A mí la verdad me fascina, ¿no? Me fascina y lo prefiero, la verdad, al papel.
¿Y por qué lo prefiero? Por varias razones, entre ellas el tema de la vista. Ya. El papel requiere, yo tengo problemas de vista, se me cansa mucho la vista y tengo que usar lentes, todo. Pero con el papel, el tema de la luz me friega mucho, Ya, ¿no? ya. Tiene que haber una luz determinada para que Bueno, yo pueda normalmente leer. el papel a veces pues O brilla el depende papel, también de- ¿no? Si hay muy sí, poca sí. luz me friega, si hay mucha luz también. Con el Kindle no pasa eso, ¿no? De noche tiene luz No, claro. interna, o sea, no va hacia afuera, va hacia Ajá. adentro la luz, lees O sea, que no tranquilo, te causa ese no te cansa reflejo la vista, que es lo empieza a veces máximo. a hacer llorar los ojos, ¿no? Tienes que probar. Un día ahí Ya, nos ponemos ya. con Jonathan, Tiene, le entonces muestro el que Kindle para que habrá que no, probarlo. es A que ver de si me verdad hay convence. que probarlo porque de verdad que democratiza. O sea, realmente el formato electrónico es un formato de más barato, de más fácil acceso, que se puede Pero- enviar de mucho más y es fácil. más, creo yo que en un futuro es probable que los libros electrónicos superen enormemente a los libros físicos, no en papel, porque acuérdate que los libros en papel también hoy en día hay mucha gente que habla pues del tema de medio ambiente, el tema ecológico, etcétera. Pero no creo, ¿ah? O sea, de hecho va a haber, hay una resistencia de las editoriales. El tema, ¿sabes cuál es el problema con el libro virtual? Que la piratería es muy fácil. Es demasiado sencilla, es demasiado. Bueno, Entonces, claro. las editoriales le hacen mucha resistencia, Sí, 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 total. Y Ah, esa bueno, es la por un verdad. tema editorial, por supuesto, ¿no? Claro. Obviamente que a una editorial no le va a convenir, Sí, pues. sí, ahí. entonces va a haber campañas pro libro, va a haber Ya que estamos hablando de publicidad, este eso. tema y campañas, precisamente, Claro. el tema de la ley del libro, Carlos, Sí, es nuevamente volvemos al tema de la ley del interesantísimo. libro. ¿Por qué? O sea, en el Perú, bueno, y es más, no solo en el Perú, hay muchos países en la región, no tengo exactamente Ajá. qué países, pero casi ningún país o muy pocos tienen una ley de libro establecida. Creo que Chile sí la tiene, una Ya. ley de libro establecida con todas sus reglas y todas sus normas, ¿no? ¿Por qué en el Perú todavía no? O sea, hay O sea, una ley sí de libro, tenemos, pero, sí tenemos una ley de libro. Pero Está- es una ley de libro pues que está ahí en... Tiene muchas falencias, tiene muchos errores, no está hecha pues para la realidad peruana. Esa es la triste realidad de la ley del libro, ¿no? Sin embargo, ayuda, sin embargo, da posibilidades, se ha prorrogado muchas veces el tema de las exoneraciones tributarias, ya que 6, 7 años que se viene exonerando, se viene prorrogando, estamos vuelto a pidiendo, prorrogar se este ha vuelto a año. prorrogar el año pasado, ¿no? Estamos pidiendo una nueva ley del libro, hay intenciones del Ministerio de Cultura, ya mandó, creo, incluso, se está esperando para la próxima legislatura, me imagino que se pelee en el Congreso esta idea de ley del libro, el proyecto de ley del libro, pero ha sido interesante el proceso para esta nueva ley, no he revisado realmente cuáles son los cambios sustanciales, pues no lo he visto el proyecto propiamente. Sin embargo, en las mesas de diálogo que tuvimos con el Ministerio de Cultura, me invitaron a una por lo menos, sí se intentó dejar algunas cosas en claro, ¿no? Y era que la óptica que existía de la antigua ley del libro era muy sesgada porque estaba basada para empresas y para empresas básicamente grandes, tanto así que muchas de las empresas pequeñas no pueden acceder, por ejemplo, ahora Y ese es uno de a los temas beneficios centrales tributarios, de la ¿no? ley. Así es. Es uno de ellos, pero además estaba el otro problema y era que la ley del libro no refleja a la masa de escritores de la que ya hemos hablado también y tú has comentado, que se autopublican. Por supuesto, por No, ellos no supuesto. existen. Por supuesto. O sea, No, es fantasmas, totalmente. ¿qué hacemos con ellos? La ley tiene que reflejarlos. Ellos son un ejército de personas que, claro, pueden estar tal vez al margen del establishment cultural o al margen de las publicaciones formales y todo esto, pero están haciendo gestión cultural de forma permanente. Están buscando generar espacios de lectura. Así es. Hay que reconocerlos y ponerlos en la ley para que ellos también tengan una participación importante en el cambio cultural del país. O sea, realmente si queremos hacer algo, tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Y eso es algo que se tiene que tener claro. Yo creo que sí, yo creo que eso se comentó, no se dijo de esta forma, ¿no? No se dijo de esta forma, pero sí habían ciertas ópticas, ¿no? Que eran muy de un lado, donde se dijo, oye, no están viendo este otro lado, ¿no? Acuérdense que acá también hay que ver cosas para ellos, ¿no? Y yo espero que, de verdad que no lo he visto, voy a revisar, es un error que he tenido, no sé dónde encontrarla tampoco, voy a buscar este proyecto de ley. Pero yo sí creo que es importante la nueva ley del libro que se está planteando, ¿no? Que cambie el enfoque que se tenía y se aperture más, entender que la gente que está metida en libros no solamente son las grandes editoriales o no solamente son las editoriales formales, sino que hay un ejército de escritores que se autopublican o que publican con editoriales pagando y se mueven solos y venden sus libros solos y hacen todo solos. Ellos existen, ellos también son parte de este proceso de cambio en el que estamos y cómo vamos a hacer nosotros como gestores culturales, como, bueno, el Estado tiene que hacerlo, yo no tengo nada que ver con ellos,
y desde la sociedad civil, cómo vamos a organizar todo esto para que todo funcione y realmente tengamos un país pues con participación cultural, donde la cultura sea un verdadero medio de desarrollo, donde tú agarres y digas, sales del colegio y no digas, tengo que ser o abogado, contador o médico, sino digas, quiero ser pintor, quiero ser escritor y voy a vivir de eso, y sepas que vas a poder vivir de eso. O sea, eso es fundamental, ¿no? Este tema de la capacidad de desarrollo, o sea, de la participación como medio de desarrollo, es algo que tenemos que enfocarnos en temas de participación cultural, ¿no? O sea, la cultura tiene que ser un medio de desarrollo y esa es nuestra chamba, ¿no? Esa es, creo, la idea básica y central. Sí. Y qué bueno que hayas tenido este proyecto, que salga la novela, de verdad. Carlos, nos queda poco tiempo ya, pero yo quería tocar así rapidito. Hay un tema que está pendiente también y que nosotros sacamos un artículo también, no recuerdo en qué número en la revista, sobre el tema de la ley del escritor. También se estaba hablando de una ley del escritor, que ya me parece un tema más amplio, un tema también que también es polémico, porque hay quienes estaban de acuerdo, quienes no, quienes hablaban de que crear una ley del escritor habría que definir quiénes son escritores y quiénes no, y etcétera, etcétera. Un problema, ¿no? Entonces de repente te lo dejo ahí para que también lo vayas analizando. Sí, pues, ¿no? Sí hemos hablado de temas así, se ha hablado de la posibilidad de gremios, ¿no? El gremio existe actualmente, que no es muy representativo. El gran problema que hay es que solamente representa a grupos muy específicos, no es holístico. Hay muchas cosas que hay que solucionar en temas de organización cultural, en temas de organización de escritores. Antes de pensar, yo creo, en una ley de escritores, primero los escritores tendríamos que juntarnos y saber quiénes diablos somos. O sea, nadie sabe quién es escritor, quién no, y qué dependes para ser escritor. Tienes que tener publicaciones, ISBN, publicaciones recurrentes. ¿Qué cosa? Y es el gran problema con estas organizaciones de escritores que hay, porque muchas veces hay la crítica de que el presidente de la organización es alguien que escribió solamente un cuento alguna vez en su vida y nunca más volvió a escribir, pero hace temas políticos, entonces se enquistó ahí, ¿no? Y eso trae un montón de pugnas, es un zafarrancho. O sea, lo que pasa es que los escritores también pues a veces están metidos a veces en querer, qué sé yo, figurar el uno, figurar el otro. El ego del escritor es una tontería, sí, difícil. No se ponen de acuerdo, Sí, nos peleamos mucho. Pero bueno, Carlos, estamos ya acercándonos al final. El próximo año, aparte de este proyecto que se viene de la novela... Este año. Perdón, ya este año, estamos en 2019. Hace poquito que pasó el año, por eso si me equivoco. ¿Qué otros proyectos tienes de repente, aparte de esta publicación? Bueno, se vienen reediciones, se viene la reedición del segundo libro de Campos de Batalla, Cuando la sangre importa, que va a tener cambios sustanciales, tal vez para la Ricardo Palma salga, o si es que se puede para la internacional, no sé si lleguemos a la internacional porque tenemos el otro libro encima. Está el proceso también, la posibilidad de sacar un libro con cuentos para adultos, que va a incluir 5 cuentos para adultos, con Torre de Papel también. Está en veremos por esas 2 publicaciones que ya tenemos pendientes, entonces no sabemos si el próximo año o si para el 20. Vas a estar trabajando pero a full, ¿no? Sí, hay mucho trabajo, lamentablemente hay mucho trabajo. Bueno, no lamentablemente, gracias a Dios hay mucho trabajo. Tengo mucho acumulado también que quiero publicar, tengo ahí novelas inéditas que vamos a seguir trabajando. Hay bastante por hacer, lo único que espero es no morirme este año para poder terminar todo eso. No, bueno, de verdad que te agradezco mucho, Carlos. Espero pues que el otro año, este año que estamos se cumpla todo y el 2020 ojalá. Continúes. Gracias por todo. ¿Y dónde, si queremos encontrar tus libros? Sí, bueno, el Rufus tiene Finura aquí? Y otros cuentos igual de selectos. Debería estar en casi todas las librerías, salvo Crisol, Libero, que es un poco difícil entrar a veces. El Señor de la Guerra ha entrado, me parece, a Comunitas, a Inca Books, no me acuerdo cuál más, algunas otras más, pero sí encuentran los libros en librerías. En Comunitas se encuentran los libros, ¿no? Comunitas es una de las librerías más recurridas. Sur también. El Virrey probablemente encuentran Rufus tiene Finura. Es cosa de ir a preguntar, ¿no? Y si no, en las ferias del libro que se vienen, la Internacional del Libro, van a encontrar las novedades. Bueno, todavía hasta julio, ¿no? Pero si no, contacten pues a Torre de Papel Ediciones por internet o me buscan a mí en Facebook. Carlos de la Torre Paredes, yo contesto siempre que entro a Facebook, no hay ningún problema. Entonces, cualquier duda, consulta, por ahí la pueden hacer, ¿no? Por Facebook. De acuerdo. Sí se puede hacer cualquier chamba ahí. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Perfecto, Ángel. Un gustazo. Gracias. Con ustedes nos vemos la siguiente semana. Gracias.